plenamente conocedora de la industria. Pemex así los consignaba en sus memorias de labores como petrolíferos. Los petroquímicos básicos no son petroquímicos. Antes de esta absurda ley, cuando Pemex tenía la responsabilidad de elaborar productos petroquímicos, se ponían en operación cuando menos una y excepcionalmente 4 plantas mensuales en operación por parte de Pemex. Los industriales privados mexicanos hacían otras tantas. A partir de este engaño privatizador, aunque desgraciadamente legalizado, los dedos de la mano son suficientes para contar y sobran los proyectos industriales que se pusieron en operación desde hace más de 20 años. 20 años desperdiciados en aras de la privatización y el neoliberalismo. La industria gubernamental bajó su producción de cerca de 20 millones de toneladas anuales a cerca de la cuarta parte. Pemex dejó de invertir y los industriales privados mexicanos también. Y los extranjeros y mercanchifles sustituyeron a los industriales mexicanos y se apoderaron del mercado nacional. En base a esos desastrosos resultados de la privatización petroquímica, ahora los neoliberales proponen extenderlos, como nos fue también, a refinación, exploración y explotación, distribución y todas las áreas de la industria petrolera. Vaya forma de... Bueno, no se necesita ser muy perspicaz para definir qué va a suceder si se aprueban estas reformas, propuestas que no tienen sustento técnico-económico. Y como hemos demostrado, sus motivos son generalizaciones mentirosas y perversas. Pobre de México si se aprueban las reformas propuestas por el neoliberalismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Ocampo. Doy ahora la palabra a la ingeniera Rocío Nale García. Es ingeniera química, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en petroquímica. Cursó el diplomado en Ingeniería Química de Procesos en la UNAM y el diplomado de Viabilidad Económica en Procesos Industriales en la Universidad Veracruzana. Laboró en diferentes complejos petroquímicos de Pemex, en el complejo Pajaritos, en Cangrejera y Morelos, en diversas áreas, tanto administrativas, financieras, de procesos, planeación y control de calidad, así como también en el sector privado, en las industrias Resistol. Es integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17 y del Comité Nacional de Estudios de Energía de América Latina y el Caribe. Ha sido asesora en la Comisión de Energía del Congreso de la Unión en varias legislaturas. Actualmente es nuestra asesora en el Senado de la República. Ha sido ponente en más de 30 foros y ponencias sobre petroquímica y energía en universidades, en cámaras comerciales, espacios de debate y asociaciones independientes, así como también ponente en el Foro de la Reforma Energética del 2008. Ella es investigadora y analista sobre el desarrollo del mercado de petrolíferos, escritora en diferentes artículos relacionados al tema petrolero en México y columnista actualmente en el Diario del Istmo. Muchas gracias, le paso la palabra a la ingeniera. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este foro a los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, en especial atención a la senadora Dolores Padierna Luna y al senador Alejandro Encinas por la distinción en este histórico momento en que se debate la idea del país que se requiere construir en materia energética. En el 2008, este mismo recinto fue testigo de una ronda de debates de la llamada reforma energética. Muchos de los técnicos que hoy participamos estuvimos presentes para exponer con datos y propuestas la mejor de nuestra industria petrolera. Pese a que se describió
expuso y denunció el abandono técnico, administrativo y presupuestario en el sector de la petroquímica, en estos últimos 5 años las condiciones empeoraron dramáticamente. No se tuvo la voluntad política, ni la sensibilidad administrativa, ni la ética profesional para desarrollar el sector más importante de la transformación del petróleo. Ustedes se han preguntado por qué las grandes potencias, por qué los países compran petróleo. Todos los países que compran petróleo es para producir refinados y petroquímicos. A nadie le sirve el petróleo nada más para tenerlo ahí. Y precisamente nosotros que tenemos petróleo y que tenemos una infraestructura en petroquímica y en refinación, estamos rechazando, estamos abandonando el mercado con mayor valor agregado. La petroquímica es donde se obtiene el mayor valor agregado, es donde se multiplica el factor de manufactura y empleo. Según los cálculos del ingeniero Rafael de Celis Contreras, quien fue Premio Nacional de Química y quien debería estar físicamente hoy con nosotros, pero que en consecuencia nos dejó un legado de economía petrolera con sentido común, señaló con datos ilustrativos, de una manera sencilla y en dígitos absolutos, el número de empleos en la cadena petrolera que por barril se genera. Ustedes podrán ver ahorita en pantalla. La producción de crudo nos genera 1 empleo por barril. La refinación, 9 empleos por barril. La petroquímica básica, lo que le llaman petroquímica básica, que bien dice el ingeniero Ocampo, que no es básica, son 16 empleos por barril. La petroquímica secundaria, 22 empleos por barril. Los productos terminados son 48 empleos por barril. Si nosotros le damos todo el valor agregado a un barril de petróleo, podemos generar 96 empleos. Eso es a lo que ha estado renunciando en los últimos 20 años la política petrolera en este país. La siguiente, por favor. También hay que señalar, esta es una declaración que hizo las Naciones Unidas, en este siglo XXI la población crecerá 1.82 veces, los metales 2.49 veces y los derivados de la petroquímica, que son el hule, plásticos, fertilizantes y textiles, entre otros, que crecerán casi 60 veces. Este siglo XXI es el siglo de la petroquímica. La petroquímica, pusimos ahí unos cuadros, los adhesivos, pinturas, cosméticos, fertilizantes, todo lo que sea plástico, las llantas, todo eso proviene del petróleo, todo eso es petroquímica. Ese es el valor agregado. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿cuál es la visión mundial? Vamos a ir muy fácil. China. Dentro del plan de desarrollo en China, en Beijing, del 2010 al 2015, será construida por la mayor petrolera estatal del país y la mayor productora de gas en China, que es National Petroleum China. La petroquímica contará con una capacidad anual de 10 millones de toneladas en la provincia de Yunnan. Ya están construyendo, esto ya se está terminando. Tienen 1.100 kilómetros de longitud de tuberías, unos ductos de petroquímica, que serán capaces de transportar anualmente 22 millones de toneladas, mientras que el gasoducto tiene una capacidad de transporte anual de 12.000 millones de metros cúbicos. Ellos ya están haciendo una infraestructura, por eso China ha crecido tanto en los últimos 20 años. Ellos están haciendo petroquímica, tienen petróleo y aparte importan petróleo de otros países como el de nosotros. CNPC, la compañía estatal china, ha llevado a cabo el diseño y la construcción de tuberías, mientras que el gobierno de Kunming se beneficiará de crecimiento de la capacidad de producción y de los ingresos fiscales. Según el plan de gobierno de la provincia, una vez que la tubería comience a transportar gas,
que ya está haciéndolo, la base petroquímica y refinación instalada en Cumín generará más de 200,000 millones de yuanes, que son 25,000 millones de euros al año para el 2020. China ya tiene un proyecto de hace 10 años para que en 5 años tener el liderazgo en la petroquímica mundial. La que sigue, por favor. La India, otro país que está densamente poblado. También la India se ha metido, ha avanzado muchísimo. Un análisis es que ellos vieron que a raíz del terremoto de Japón, gracias, y que el del desastre nuclear de Japón, se analiza la industria petroquímica y una perspectiva para la industria de la transformación. Hicieron un análisis de mercado que va del año 2000 al 2015. Todos están con proyectos al 2015, menos México. La capacidad total instalada de petroquímicos en la India van a ser grandes complejos petroquímicos. ¿Qué quieren? ¿Qué van a implementar? ¿Qué plantas van a hacer? Miren, van a ser compuestos de aromáticos, lo que nosotros tenemos ya en Cangrejera. Se analizan las olefinas y derivados de segmentos de la industria petroquímica india, que es el etileno. Se analiza el segmento de metanol, que nosotros también tenemos ya en México. Se analiza el estireno y el segmento de los derivados, que también tenemos ya nosotros. Y se analiza el segmento de vinilos de la industria petroquímica que tenemos en Pajaritos. ¿Qué sigue, por favor? El ejemplo, este ejemplo me encanta. Este es un ejemplo, el complejo más grande que se está construyendo actualmente en el mundo está en Arabia Saudita, es el complejo Sadara. Saudi Aramco, que es una empresa estatal de la nación, hizo un joint venture, una alianza con Dow Chemical Company. Dow es una empresa líder mundial en petroquímica, para hacer un complejo. Ya lo están terminando, ahí hay una imagen de la construcción. Va a contar con 3.1 millones de toneladas anuales. Una vez completado el complejo Sadara, representará la planta petroquímica más grande jamás construida en una sola fase. Sadara y Plash Chem, parque adyacentes, establecerá una base de fabricación a escala mundial que ofrece una gama completa de servicios de valor agregado, productos de alto rendimiento destinados a los mercados emergentes de Asia, Pacífico, Oriente Medio y Europa, Este y África. Este complejo ya lo están terminando, ya está al 90%. De su construcción. Todos con una visión a ser exportadores al mercado del petróleo. Y por último ejemplo, quiero ponerles Bolivia. Bolivia tiene mucho gas, entonces no sabían qué hacer con su gas. El presidente Evo Morales dijo, bueno, nada más lo están sacando, lo estamos vendiendo, vamos a darle valor agregado. Ya tienen un proyecto para hacer un complejo petroquímico, va a ser en la provincia de Gran Chalco, en el departamento de Tarija. Ya tienen un estudio con una compañía italiana, que esta compañía tiene experiencia precisamente en Sadara, estuvo construyendo algunas plantas. Ellos terminaron su análisis ahora en el 2013, en agosto acaban de terminar su estudio. ¿Ellos qué mercado quieren considerar? El mercado del etileno, del polietileno. Ya están haciendo amoníaco, urea, que es fertilizante, y también están interesados en el vinilo. Eso están haciendo nuestros hermanos bolivianos. Todo mundo está volteando para allá. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pemex llegó 30 años antes a la historia mundial. Nosotros llegamos antes. Se fabricaron, se levantaron con infraestructura propia los complejos de Pemex. Cangrejera tiene una capacidad de 4 millones de toneladas anuales, mientras que Sadara tiene 3.1, Cangrejera tiene 4 millones. El Morelos tiene 2.8. Pajaritos tiene 1 millón. O sea, tenemos capacidad que ya se hizo, que ya costó, que no le debemos a nadie, que ya fueron financiadas, que ya se pagaron, que ya lo tenemos.
¿Qué estamos haciendo? Comentó el ingeniero que la política de apertura, de privatización, tuvo un abandono tremendo. Esto nos ha dado al traste y ahorita con esta propuesta de reforma, pues por experiencia, no es una necedad, no es un nacionalismo trasnochado, no es de que nos estemos cortando las venas, por experiencia esto no ha funcionado y una prueba de ello es la petroquímica. En esta gráfica estamos viendo el presupuesto, es una gráfica que tomamos ahí prestada de propio Pemex, el presupuesto que se le otorga a Pemex para petroquímica es solamente del 1% de inversión. Estamos viendo que exploración y producción tiene un presupuesto de 75% en inversión, refinación un 21%, Pemex Gas de un 2% y a petroquímica nada más se le da el 1%. Esto es llevarlo a la inanición, esto es abandonarlo, aquí es un completo abandono. ¿El que sigue? Esto es de lo que hablaba también el ingeniero Campo. Esto es una lista de las plantas de proceso en operación. De 1977 a 1989 se instalaron 63 plantas de proceso de operación en Pemex, tan solo en Pemex, no estamos hablando del sector privado. Hay un listado de cómo fueron disminuyendo las plantas que hicimos, que nos costaron, hasta terminar en el 2013 de 63 plantas productoras a 14 plantas. En 1992 se tuvo una producción histórica en el país de casi 20 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos, incluyendo subproductos. Hay una debacle marcada del año 2000 al 2013, tremenda en este sector. Lo hemos señalado, lo dijimos en el debate del 2008 y no pasó nada, porque vemos que del 2008 al 2013 siguieron cerrando plantas. La que sigue, por favor. Esta es una tabla de los complejos instalados en de Pemex. Actualmente Pajaritos, Cozoleacaque, Camargo, Escolín, Independencia, Cangrejera y Morelos, sus ubicaciones, sus capacidades instaladas, la operación actual, no la programada, y su situación actual. Pajaritos acaba de ser privatizado de la manera más burda, fue una entrega criminal bajo una alianza estratégica, así le denominaron. El complejo Cozoleacaque es el productor de fertilizante de amoníaco, estuvo estos 12 años parados, ahorita están intentando rehabilitar algunas plantas. El complejo Camargo, estos 10 años también estuvo totalmente abandonado, fuera de operación, y esta semana decidieron que van a ponerlo en marcha. El complejo Escolín tiene 6 años de abandono, está fuera de operación y lo vamos a tocar más adelante. El complejo Independencia, que está en San Martín Texmelucan, también estuvo muy abandonado, ahí producimos metanol, actualmente está trabajando al 60%. Cangrejera, que es la estrella de la corona, trabaja entre el 50 al 70%, se le hizo una reconfiguración al sector de aromáticos que vamos a tratar, y el complejo Morelos, que es el más nuevo, tiene una producción, le llamamos normal, está al 70%. La capacidad de producción de los complejos está al 50%, como las refinerías, igualito. Es que las refinerías están al 60, al 70, los complejos al 50. ¿Que sigue, por favor? Así es. Otro link, por favor. Esta es una gráfica de dónde están ubicados los principales complejos petroquímicos de Pemex. Están en el área de Coatzacoalcos, los 3 más grandes. Esas son las capacidades que tienen. Ese es un mapa. ¿Que sigue, por favor? Bueno, hay un plan en la petroquímica y fue un plan aniquilador. Pese a que en 1994 se abrió este sector a la iniciativa privada, no hubo inversión y desarrollo, ya que los precios de transferencia y materia prima de gas se facturan a precios internacionales, se les llama precios de transferencia. Pemex Gas
le vende el gas a Pemex Petroquímica a precio internacional y todavía Pemex Petroquímica tiene el régimen fiscal de Pemex. La ANIC, la Asociación Nacional de Ingenieros Químicos, en diversos foros solicitó a Pemex la apertura para privados con el fin de hacerse de las plantas de Pemex Petroquímica, pero buscando esquemas de asociación, cuando la idea era abrir el sector privado para que ellos hicieran sus complejos, para que ellos también detonaran la industria y ellos estuvieron a la espera 20 años a hacerse de los complejos. Canacintra, la Cámara de la Industria y la Transformación, seriamente afectada por la falta de materia prima. Al momento en que dejamos de construir, de producir petroquímicos, las empresas privadas también se ven afectadas porque ellos no reciben materia prima. Cerraron plantas productoras de secundarios y reportan que desde hace décadas importan petroquímicos básicos por alrededor de 15,000 millones de dólares anuales. Eso estamos perdiendo por no procesar la petroquímica aquí en el país. Voy a tocar dos temas, que es el proyecto Fénix o el proyecto Etileno 21 y las alianzas estratégicas de este programa que ha estado haciendo Pemex. ¿La que sigue? Miren, el Etileno 21 es un proyecto privado que se está construyendo ya. Es un proyecto que salió de Pemex. Pemex lo diseñó, lo hizo en la década de los 90, del 95 al 2000. Sin embargo, en el 2000 es para producir polietileno, porque nos falta polietileno en México. En el 2000, Escolín produce polietileno, cerraron el complejo. Se incendió una planta donde incluso no recuperaron el seguro para la producción de etileno y desmantelan parcialmente esta planta. Nos dicen que no hay materia prima etano para llevar a Escolín. Es una mentira, sí hay. Ahorita van a plantear hacer un complejo en Altamira, a 200 metros de Escolín, y se van a llevar el etano a los privados. Cangrejera también produce polietileno. El Morelos, tenemos una planta de polietileno. El Congreso de la Unión autorizó 12,000 millones de pesos para ampliar la planta de etileno, aproximadamente 1,000 millones de dólares. Todo esto se suspendió. Pemex Petroquímica paró todos sus proyectos, paró todas las ampliaciones, no le invirtió dinero para dar el paso al Etileno 21 a un consorcio brasileño que está construyendo este proyecto en Coatzacoalcos, Veracruz, enfrente del complejo Cangrejera. Es absurdo que este mercado se lo estemos entregando al que sea, O sea, los brasileños, ellos andan en lo suyo. Nosotros nos preguntamos, ¿y dónde andamos nosotros? ¿Qué sigue? Esta es una copia del contrato del suministro de gas etano celebrado entre Pemex Gas y Petroquímica Básica. Se le pidió por medio del IFAI a Pemex Gas que nos diera una copia del contrato. Se tardó 3 años porque los brasileños se ampararon y dijeron que no les convenía mostrar el contrato porque iban a perder su competitividad, ya que el precio del gas se les va a dar más barato y a 25 años a ellos. ¿Qué sigue? Esta es una parte del contrato donde dice que el vendedor, que es Pemex Gas, se compromete a venderles en 25 años para promover el interés al sector privado, que lo hacen con muchísimo gusto y que bueno, todo esto. Este contrato está en la página del Comité Nacional de Estudios de la Energía, donde todo el mundo lo puede accesar. ¿Qué sigue? Esta es una copia de una carta que el director de Pemex Petroquímica manda al Congreso de la Unión, cuando se le pregunta que por qué no ha gastado los 12,588 millones de pesos en la ampliación del Morelos, para la planta del Morelos, y le contesta que se determinó suspender este proyecto y otros asociados a la cadena del etano
por su vinculación a la iniciativa del proyecto Etileno 21. Este es un documento firmado por el director de Pemex Petroquímica de ese entonces a la Cámara de Diputados diciéndole que renuncian de facto al crecimiento de nuestras plantas petroquímicas para darle espacio a los privados. Eso es lamentable. Estas son las cosas que no abonan al país y que nos están diciendo que tenemos que vender, que tenemos que abrir, que tenemos, cuando en los hechos esto es criminal. Lo que sigue, por favor. Bueno, también en este contrato que ahorita comentaba el ingeniero, ¿cómo se hacen los brasileños de dinero para hacer un complejo de 1 millón de toneladas de polietileno? Pues con financiamiento. Pemex les dio una carta aval para crédito, donde el comprador garantizará su obligación de desarrollar la planta conforme a este contrato. Este contrato mediante una carta de crédito stand-by, la carta de crédito para el desarrollo del proyecto. Los brasileños agarran su carta de stand-by, se van a los bancos a Nueva York, piden su financiamiento e inmediatamente les dan el dinero y ellos ya están construyendo un complejo. Y eso lo podríamos hacer nosotros. Pemex ha sido el aval para esto. La que sigue, por favor. Esta es la fórmula del precio del gas etano. Se le pidió al IFAI que nos diera la fórmula del gas. Así nos la presentaron, la borraron y nada más nos dieron todos los componentes de la fórmula, pero hay un factor que es el factor Y. Este factor o el factor Y va a ser el factor que se va a mover para siempre garantizar un precio de gas etano más bajo a los brasileños que el propio de Pemex Petroquímica. Esto se llama dumping. Esto es una competencia desleal que está vetada por la Organización Mundial de Comercio. Al momento en que salga el primer kilo de polietileno del etileno 21, hay que poner una denuncia por competencia desleal. Tenemos que manejar los mismos costos y digo, tenemos Pemex Petroquímica, Cangrejera, Pajaritos, Morelos, porque también producen polietileno. La que sigue, por favor. Esta es una fotografía donde se está levantando ya el etileno 21. La parte de enfrente, las torres que ven ustedes ahí al fondo, es Cangrejera, donde se ven aquí los camiones, es donde están construyendo, ya va muy avanzado este proyecto. Se están utilizando ductos que se los va a poner Pemex casi en la puerta del complejo. En la presa de agua de Cangrejera, también ellos van a tomar agua de ahí, hay un convenio ahí con Nacional del Agua, etcétera. Ese es un negocio que era de nosotros y que se entregó. Y nos dicen que porque van a generar empleos. Esto ya está por muy avanzado, se han generado outsourcing ahí en Coatzacoalcos, nada que ver en comparación con los trabajos que tiene la gente de Pemex. La que sigue, por favor. Lo más increíble es la disputa por el gas. Pemex va a necesitar surtir de gas etano tanto a los brasileños como a Pemex Petroquímica. Para el etileno 21 se firmó un contrato entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, que son los brasileños, por 66,000 barriles diarios de gas etano. Se les garantizó a 25 años, a un precio preferencial. Ellos van a generar un régimen fiscal industrial privado con ISR e IVA normal. Su plantilla laboral va a ser de 800 empleos fijos, cuando mucho. Para Pemex Petroquímica no hay contrato de entrega de gas a largo plazo, se firman a 6 meses. Requerimos 87,000 barriles diarios de gas etano. Será precio de transferencia con un régimen fiscal del 70%. Y la plantilla laboral que tiene Pemex Petroquímica en total es de 17,000 trabajadores. Entonces, vean ustedes las ventajas y las desventajas en las que estamos.
Continúen, por favor. Este tema de Pajaritos lo tengo que tocar porque estamos hablando de las opciones de desarrollo de petroquímica y refinación. Refinación, aquí mis colegas lo han estado haciendo y lo han hecho muy bien. Yo me quise enfocar a petroquímica. Pajaritos. Pajaritos es un complejo de hace 45 años que ha producido bastante bien, único en América Latina para la producción de cloruro de vinilo. Este complejo se acaba de entregar de la peor manera a manos privadas, a un empresario que estuvo ahí pendiente y que tuvo las relaciones y que tuvo los amigos para poderse llevar el complejo. ¿Lo que sigue? En este negocio, la casa pierde, Pemex, la casa pierde. Se firma un convenio de sociedad con Mexichem, donde Pemex pierde el 48% de su territorio. De ser dueño absoluto, solo se queda con el 41.5% de las acciones. Lo valúan en $215 millones, pese a que solo en una planta se invirtieron $250 millones en una reconfiguración. Pierde su representación mayoritaria en el Consejo de Administración de una nueva empresa que se creó entre Pajaritos, Pemex y Mexichem. Se le entregó el mercado al cliente cautivo. Nosotros teníamos un cliente que le vendíamos siempre el cloruro de vinilo, pues a él se le entregó el mercado. Se formó una nueva sociedad que se llama Petroquímica Mexicana de Vinilo,